Franz Joseph Gall y se le puede considerar como el fundador de la neurociencia cognitiva porque fue el primero en tomar en serio la idea de que el alma se asienta en el cerebro. Gall también afirma que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental, de la misma manera que el estómago era el órgano de la digestión y los pulmones los órganos de la respiración. Por lo tanto, el estudio de la naturaleza humana debía tomar como punto de partida aquellas funciones del cerebro que dan lugar al pensamiento y a la acción, pero no a las investigaciones introspectivas y abstractas de la mente. Estas ideas de Gall hicieron entrar definitivamente en conflictos con los filósofos empiristas. La psicología de Gall también era conductista más que introspectiva. Su sistema se basaba en la observación de conductas y de prominencias craneales, no en la introspección de su propia mente. Por lo tanto, fue la primera psicología objetiva. Uno de los principales críticos de Gall fue el filósofo de Francia, Jean-Pierre Marie Flourens, que él es pionero en la investigación experimental del cerebro. Descubrió las funciones de alguna de las regiones inferiores del cerebro, pero que a su vez discrepa con Gall en lo referente a los hemisferios cerebrales. Ridiculiza también la frenología y se basó en su investigación que incluía la lesión o extirpación de zonas concretas del cerebro para defender la idea de que los hemisferios cerebrales actúan como una unidad y que en ellos no existen órganos especializados para las facultades mentales, como nos decía Gall. En 1822, Francois Magendie anunció un descubrimiento de implicancias trascendentales a largo plazo de la neurociencia. El filósofo inglés Charles Bell distinguió entre dos conjuntos diferentes de nervios en la base de la columna vertebral. Bell sugiere que uno de ellos, formado por nervios sensoriales o aferentes, transmitía información al cerebro, mientras que el otro, formado por nervios motores o eferentes, llevaba la información del cerebro a los músculos. Hasta ese entonces se creía que todos los nervios funcionaban en ambas direcciones. Surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Gracias a este descubrimiento se logró poder trazar un mapa del cerebro, localizando todas sus funciones sensoriales y motoras. La teoría refleja del cerebro residía en la semejanza de la nueva teoría neurocientífica del cerebro con la antigua teoría cartesiana de la conciencia. Es decir, el cerebro conectaba estímulos y respuestas mientras que la mente asociaba y conectaba ideas. Nuevos métodos para la psicología. En el siglo XIX ya la ciencia estaba empezando a tener mucha relevancia, y para que algo sea considerado ciencia, se tenía que demostrar. Y para que la psicología sea considerada una ciencia, se tenía que demostrar mediante la experimentación. Esto quiere decir la manipulación de algo natural para descubrir su funcionamiento. Así entonces la medición mental y la manipulación experimental de la mente se llevaron a cabo en este periodo, mediante la medición cuantitativa. Así entonces surgió la psicología experimental. La cronometría mental. Esta nueva forma de experimentación surgió gracias a la astronomía, ya que estos usaban fórmulas para saber el tiempo de posicionamiento de las estrellas. El físico alemán Hermann Bohm utiliza la medida de los tiempos de reacción para encontrar la respuesta al problema de la velocidad nerviosa. Este método quería medir el tiempo de los procesos mentales. ¿Cómo? Estimulando una parte del cuerpo. El tiempo que se demora en reaccionar también es el tiempo en el que la mente lo hace. La psicofísica. Este método pretendía controlar la mente. ¿Cómo? Estimulando partes del cuerpo. Gracias a este control es posible controlar la mente. Pero ¿cómo se miden las sensaciones o reacciones mentales? En un experimento se le da a una persona dos objetos y se le hace escuchar dos ruidos. Luego se le pregunta cuál de los dos pesa más o cuál de los sonidos es más fuerte. Al ir variando sistemáticamente tanto el peso como el sonido y observar cuándo el participante lo note o no, mediante esta diferencia es posible cuantificar indirectamente la sensación. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron los test mentales. Los gobiernos empezaron a ofrecer una enseñanza primaria universal y obligatoria, por la necesidad que tenían las nuevas industrias y los negocios de disponer en una mano de obra que tuviera una mayor formación, y por el deseo de los gobiernos de controlar los pensamientos de sus ciudadanos. Así, la educación debía seguir siendo un monopolio del Estado. A medida que los alumnos fueron ingresando en las nuevas escuelas, se quiso evaluar a los estudiantes en relación con los criterios y medir las diferencias infantiles en capacidades mentales.
La psicología experimental estudiaba la mente humana normal, considerando las diferencias individuales como una variable de error que debería minimizarse mediante un riguroso control experimental. En cambio, los test mentales estaban directamente concebidos para medir con rigor las diferencias individuales. Algunos de los primeros test mentales se basaron en la frenología. La frenología popular presagiaba los futuros desarrollos de los test mentales en diferentes ámbitos, desde la selección de personal hasta el asesoramiento prematrimonial. Especialmente en Estados Unidos, los frenólogos intentaron poner sus métodos al alcance de la reforma educativa, pero la frenología no funcionó como se esperaba y cayó en desgracia. Galton quería sobre todo medir la inteligencia, que para él era la capacidad mental más importante. Estudió las calificaciones que obtendrían los alumnos en los exámenes para comprobar si los que obtendrían buenos o malos resultados en una asignatura lo obtendrían también en todas las demás. Descubrió que existía una alta correlación entre las notas de los exámenes de distintas asignaturas, lo cual confirmaba la idea de que la inteligencia es una única habilidad mental y medidas de la inteligencia. Galton creía también, como muchos científicos, entre ellos Broca, que cuanto mayor fuera el cerebro, mayor sería la inteligencia en la mente. En Londres, Galton estableció un laboratorio antropométrico donde los participantes podían realizar test mentales, el cual se convirtió en uno de los 3 modelos más importantes del trabajo psicológico. Los otros 2 fueron el laboratorio introspectivo y la clínica médica. El enfoque de Galton sobre la inteligencia y la perspectiva evolucionista de la mente han tenido mucha influencia notable, especialmente en Estados Unidos. James McCain Cattell desarrolló los métodos de Galton y acuñó el término que hoy conocemos como test mental. Binet desarrolló su prueba en el transcurso de su trabajo con un comité gubernamental constituido en 1904 para estudiar la educación de los disminuidos psíquicos. Los alumnos con alguna minusvalía psíquica interferían en la educación de sus compañeros, por lo que se le encargó al comité que se encontrase una manera de diagnosticar el retraso cognitivo de los niños, especialmente de aquellos que se hallasen en el límite normal. Binet elaboró una batería de test prácticos basados en un conjunto de tareas intelectuales que podían realizar los niños normales a determinada edad. Así se le podía detectar, sacar a una aula estandarizada y proporcionarles una educación especial. La psicología educativa y los test mentales también se desarrollaron en Alemania, aunque a un ritmo más pausado que en los demás países. William Stern introdujo el concepto de coeficiente de inteligencia, que era un modo cuantitativo de establecer el nivel mental de un niño con respecto a los demás niños de su edad. Así, si un niño de 10 años era capaz de realizar una tarea habitual realizada por un niño de 10 años, su CI era 10 sobre 10 igual 1, cifra que Stern multiplicaba por 100 para eliminar posibles decimales. Los test mentales se han convertido en una importante fuerza social, ya que en la educación y en la carrera profesional de las personas se han visto influenciadas, y a veces incluso determinadas, por las puntuaciones obtenidas en ellos. En el terreno práctico, el impacto cotidiano de los test mentales ha sido mucho mayor que en la psicología experimental. En 1851, la idea de unir la fisiología y la psicología filosófica era antigua. Su fisiología estaba tomada del marco sensorio-motoro del fisiólogo alemán Müller. Bain conocía los elementos de Müller e incorporó esta concepción del papel del cerebro en la psicología. Así, unió la filosofía del asociacionismo con la fisiología sensorio-motora para conseguir psicología humana unificada. El último gran exponente de la psicología filosófica francesa fue Hippolyte Adolphe Taine. En su libro sobre la inteligencia, Taine presenta una psicología asociativa similar a la de Bain, defendiendo que todas las ideas, por más abstractas que parezcan, pueden reducirse a un conjunto de sensaciones asociadas al nombre de cada idea. Para Taine, esto no era cierto a la inversa, porque algunos eventos nerviosos solo dan origen a sensaciones inconscientes. Ambos autores introdujeron las ideas británicas a modo de contrapeso secular de la psicología espiritual católica francesa. Algunos de los conceptos del idealismo se acomodaron en la psicología alemana, heredadas de la filosofía idealista. El principal representante de la psicología fisiológica alemana fue Hermann Lotze, quien rechazaba enérgicamente el materialismo a favor del dualismo cartesiano. Hermann von Helmholtz fue un representante del naturalismo y del empirismo. Su enfoque en el estudio de la mente era idéntico al del empirista lockeano, en el sentido de que las ideas son interpretadas como contenidos mentales. Defendía que lo único que conocemos con certeza son nuestras ideas, o imágenes del mundo exterior obtenidas a través de la experiencia. Su teoría de la inferencia inconsciente fue de especial importancia para la psicología, pues al igual que las palabras, las ideas son contenidos mentales que representan la realidad. Además, sus teorías e investigaciones apoyaban el materialismo. La psicopatología, conocida como la última raíz importante de la psicología organizada. Esta estuvo orientada en la medicina y se enfocó en el estudio de las mentes con trastornos, en el cual se incluyó un vínculo importante entre la psiquiatría y la psicología, y fue principalmente en Francia donde se vinculó a la psiquiatría y la neurología con un enfoque mayor, las cuales son ramas importantes de la medicina que tratan a los enfermos mentales. La psiquiatría y la neurología. Sabemos que siempre han existido los enfermos mentales. Por ejemplo, en la Edad Media se podría decir que llevaban una vida relativamente normal, e incluso se les solía ver pasear por el campo. Pero fue en la Edad Moderna cuando comenzaron a ser maltratados y encerrados.
Se implementaron también manicomios públicos y privados para estos enfermos. Aunque la mayoría vivía con su familia y por ignorancia de cómo lidiar o comportarse con ellos, eran sujetos a castigos. También decían que en el núcleo familiar se les trataba como una especie de animales y se les encerraba en una especie de hueco donde estaban con un objeto el cual impedía moverse, eh, con el propósito de solamente alimentarlos hasta que llegue a la muerte. Surge entonces la psiquiatría, creada por el Proyecto Ilustrado. Con ella vinieron la reformación de los distintos manicomios, los cuales solían ser lugares donde solamente se almacenaban a los enfermos mentales, y se les solía tratar de una manera muy tradicional, con sangrías y vomitivos. El objetivo de la psiquiatría era convertir los manicomios en lugares de tratamientos para personas con locura. El término psiquiatría fue añadido o acuñado por John Christian Reil en 1808, y al igual que la psicología, tardó décadas en afianzarse. Surgió también el término de terapia moral, el cual significaba terapia mental. Esta aspiraba a ayudar a curar a los enfermos mentales en vez de solo tenerlos amarrados o aislados. La lógica era que liberando a sus pacientes de sus cadenas y haciéndolos llevar una vida cuidadosamente estructurada, junto a sus compañeros, podrían recobrar su salud mental. Por otra parte, las universidades alemanas abrieron sus puertas a la psiquiatría, incluso mucho antes que a la propia psicología. Y debido al énfasis que ponían estas universidades en las investigaciones de la psiquiatría, se hizo allí entonces más científica, donde también surgió una gran figura, el cual era Emil Kraepelin, que contribuyó en el desarrollo de la psiquiatría moderna. Pero como toda investigación, tuvieron dificultades, en la cual surgió un gran problema, el cual era detectar enfermedades subyacentes a partir de los síntomas extraños. Es ahí donde entra nuestro personaje, que era un psiquiatra fascinado por la psicología y con muchos estudios realizados en el laboratorio de Wundt. Debido a esta formación científica, él examinaba los casos buscando patrones y resultados para poder identificar mejor cuáles son y cómo se relacionaban. Y fruto de estas investigaciones, él logró ser el primero en diagnosticar la demencia precoz, lo que hoy se conoce como esquizofrenia. Y eso no fue todo, sino que también logró desarrollar un sistema nosológico, el cual revolucionó el diagnóstico y por ende el tratamiento de los enfermos mentales, el cual fue punto clave para traer abajo a los términos y tradiciones antiguas que se utilizaban hasta entonces. Y por esto los clientes o pacientes tuvieron que pagar un cierto pago o precio por este gran avance en la psicología científica. Orientaciones teóricas en psiquiatría y neurología. Aunque el reconocimiento del valor de la psicoterapia fue en aumento, la mayor parte de los psiquiatras y neurólogos aún creían que las causas de los trastornos que ellos trataban eran biológicas. Decían que la locura, por ejemplo, era causada por problemas en el cerebro. También que era un problema genético. Y otros propusieron la idea de degeneración biológica, que representaba la locura como un descenso en la escala evolutiva. La psiquiatría romántica fue una concepción opuesta a la postura dominante neurocientífica y genética, y se denominó así porque decía que las causas de las enfermedades residían en la historia psicológica y en las circunstancias de la vida propia de los pacientes, y especialmente se enfocaron en la vida emocional de los pacientes. La psicología clínica francesa. En Francia, la psicología se desarrolló como un complemento de la medicina. La psicología experimental alemana se concentraba en un tipo platónico de la mente humana normal y adulta,
y los británicos comparaban la mente humana y animal. La psicología francesa se concentró en las mentes patológicas no occidentales y en el desarrollo. Ribot, por ejemplo, nos decía que los sujetos ideales para la psicología científica eran los locos, los primitivos y los niños. También la tradición clínica francesa aportó a la psicología el término sujeto, que posteriormente se utilizó de forma generalizada para referirse a las personas que participan de los distintos estudios psicológicos. Los psicólogos franceses dedicaron gran parte de su atención al hipnotismo, que ellos relacionaron con la histeria y lo utilizaron como tratamiento de la misma. A partir de esto surgen dos teorías, una de la escuela de Nancy que sostenía que el estado hipnótico era una intensificación de determinadas tendencias existentes durante el sueño o el estado de vigilia, y la otra escuela, la del Hospital de París, que defendía que, puesto que la sugestión hipnótica se podía utilizar para eliminar los síntomas de la histeria, el estado hipnótico debía ser un estado patológico propio y solo de los enfermos de histeria.